Vamos a hacer un repaso de Pandas. Primero que nada vamos a recordar que Pandas es una librería de Python que está especializada en el manejo y análisis de estructuras de datos y que trabaja con dos estructuras de datos principales, que son las series, que son arreglos unidimensionales etiquetados como una columna, y los data frames, que son tablas bidimensionales con etiquetas en filas y columnas. Recordemos que Pandas está basado en NumPy, así que trabaja de manera muy eficiente también con todo lo que es las cuentas, ¿no? las matemáticas. Primero que nada deberíamos importar Pandas como PD. Acá le estamos asignando un alias, así que a partir de ahora vamos a usar este alias punto para poder acceder a los distintos métodos o estructuras de datos que trabaja Pandas. En este caso vamos a empezar a crear series y vamos a crear una serie a partir de una lista. Para eso deberíamos usar el alias pd punto y accedemos al método series, donde le vamos a pasar para este ejemplo una lista con materias. Le podemos poner un nombre, estos ya son parámetros optativos. Por ejemplo, en este caso yo quiero que mi serie se llame asignaturas y que almacene tipos de datos string. Si nosotros no le especificamos un tipo de datos, solo Pandas va a inferir cuál es el tipo de datos que queremos almacenar. Entonces, en este caso se ha creado la serie cuyo contenido es matemática, historia, economía, programación, inglés, y si nosotros nos fijamos nos generó un índice que va desde el 0 hasta el 4. Aquí nos muestra que el nombre de la serie es asignatura y que el tipo de datos que está almacenando es string. Bien. Hay varios atributos de una serie, como por ejemplo el size, que devuelve el número de elementos que tiene la serie, el index, que devuelve la lista con los nombres de las filas de la serie, el dtype, que muestra el tipo de datos de los elementos de la serie, y el name, que devuelve el nombre de la serie si es que lo tiene, y values devuelve los elementos de la serie. Vamos a mostrarlo. En este caso estamos mostrando s.index, ese es el atributo, pero le hemos agregado aquí toList para que me muestre directamente los atributos en forma de lista. Entonces ya sabíamos nosotros que 0, 1, 2, 3 y 4 eran los atributos de esta serie. El tamaño es 5, el nombre es asignaturas y los valores son matemática, historia, economía, programación, inglés. También podemos crear una serie como un diccionario pasándole al método pd.series un diccionario, que es este que tenemos aquí, y optativamente le podríamos haber pasado una lista con los índices. Bien, se ha generado en este caso una serie cuyo contenido son los del diccionario, tenemos las claves y los valores, entonces el contenido de la serie van a ser los valores y los índices van a ser los nombres de las claves. Entonces esta serie almacena tipos de datos flotantes, tiene tamaño 3 y aquí nos muestra los índices como una lista. Los índices son matemática, economía y programación. Va a ser nuestra manera de acceder a los elementos. Lo que almacena son tipos de datos flotantes y aquí nos muestra int.values para que nos muestre los valores de la serie. En este caso se ha generado una serie, se le ha pasado también una lista, solamente la lista, con lo cual este es el contenido de la serie, 1, 2, 3, none, el último elemento es un valor nulo y el índice va desde el 0 hasta el 3, tiene una columna que como no le pusimos nombre la denominó 0. Los tipos de datos son flotantes y bueno, nuevamente podríamos ir viendo sus atributos. Pero en este caso lo que se ha hecho con esta serie es, se utilizó el método count, que lo que va a hacer es contar cuántos elementos tiene la serie, cuántos elementos no nulos tiene la serie, ¿sí? Entonces no nulos tiene 3 elementos y tiene un nulo. Con ese punto sum lo que hacemos es sumar los elementos de la serie y con sum lo que hace es la suma acumulada, con lo cual el primer elemento siempre es tal cual como lo dice la serie, pero luego va sumando ese elemento con el que sigue y luego ese resultado de esa suma con el que sigue. Nos daría este resultado
Con max obtenemos el número más grande de la serie. Recordemos que la serie es esta de aquí. El número más grande es 3, el número más pequeño es 1. Entonces con ese max obtenemos el 3. Con IDX max lo que estamos obteniendo es el índice de la columna que tiene el número mayor. Entonces en este caso el número más grande es 3 y el índice de esa fila es 2. Con smin obtenemos el valor más pequeño y con IDXmin vemos el índice de la fila que tiene el índice más pequeño, el valor más pequeño. Por ejemplo, en este caso el valor más pequeño es 1 y el índice de la fila con valor más pequeño es 0. Con describe lo que vemos es un resumen con las estadísticas de la serie y nos muestra la cantidad de elementos no nulos, bueno, el promedio, la desviación estándar, el valor más pequeño, el 25%, el primer cuartil, cuál es el valor, el 50%, y aquí el tercer cuartil y el valor más grande. En este caso se ha generado un data frame, ya estamos trabajando con data frames. Los data frames definen un conjunto de datos estructurados en forma de tabla donde cada columna es un objeto del tipo serie. Cada columna es una serie. Es decir, que todos los datos de una misma columna son del mismo tipo y las filas son registros que pueden tener datos de distintos tipos. Bien, tienen dos índices, uno para filas y otro para columnas. En este caso, este data frame fue generado desde un diccionario. Lo primero que le pasamos es el diccionario. Le podríamos haber pasado en la lista con las filas, solamente se le ha pasado el diccionario, las columnas y los tipos de datos. Pero en este caso se ha generado un diccionario, datos es el diccionario donde la clave es nombre y como valor tiene una lista de nombres, después tiene otra clave edad y una lista de edades, grado y la lista de grados y correo, los correos de estas personas. Al ejecutar obtenemos esta tablita donde este sería el índice de las columnas y este el índice de las filas y este el contenido del data frame. En este caso se podría haber creado un data frame desde una lista de listas. Entonces tenemos una lista cuyo contenido son 3 sublistas y también hay como otro parámetro el nombre de las columnas. Entonces esto ha generado el siguiente resultado que tiene, entonces el índice de filas va del 0 hasta el 2, el índice de columnas es nombre y edad y el contenido es María 18, Luis 22, Carmen 20. En este caso se ha generado un data frame a partir de una lista de diccionarios. Si nos fijamos, esto contiene varios diccionarios separados por comas, donde cada diccionario tiene clave nombre y el valor María, edad 18. En este caso clave nombre Luis, edad 22 y en este caso solamente tiene la clave del nombre y el valor de nombre, pero no tiene definido el par edad para este diccionario, con lo cual allí para Carmen se va a definir que su edad es un valor nulo. Bien, en este caso se ha generado un data frame a partir de valores aleatorios y se le asignó estos nombres de columnas, así que también es posible hacer esto. También es posible crear un data frame a partir de un archivo CSV. Entonces en este caso se le ha pasado la URL del archivo CSV. En este caso se especificó que el separador es punto y coma y que los decimales se separan por coma. Entonces se ha generado este dataset, este datagrama, digamos, que tiene 14 registros que van desde el 0 hasta el 13 y las columnas tenemos nombre, edad, sexo, peso, altura y colesterol. Entonces al ejecutar esta celda se generaría este data frame
y podemos ver varias propiedades del data frame, como por ejemplo la forma, el número de filas y columnas que tiene el data frame, el tamaño del data frame, las columnas, la lista de las columnas, los índices y los tipos de datos que almacena cada columna. Entonces, al ejecutar podemos ver el tamaño que ocupa y aquí el nombre de las columnas, el nombre de los índices, le pusimos toList para ver cuáles son los índices, y en este caso los tipos de datos que almacena cada columna. Fijémonos que para nombre y para sexo los toma como tipo object. También tenemos unos métodos que nos permiten hacer las primeras exploraciones de datos, como por ejemplo el método de los data frame head, que nos devuelve las primeras n filas. Si no especificamos nada, nos devuelve las primeras 5, con tail las últimas 5, o podemos especificar cuántas necesitamos. Con dfinfo la información como número de filas, columnas, índices, tipos de columnas, memoria usada. Y con describe podemos obtener un resumen estadístico completo del data frame, donde se puede obtener el conteo, la media, desviación estándar, los mínimos, los máximos y los cuartiles. Y también con include all podemos ver las estadísticas de las columnas categóricas, como por ejemplo cuál es el más frecuente y cuál es la frecuencia. También podemos utilizar este método valueCounts para ver un conteo de valores únicos. Bueno, aquí estaría con el método del data frame head, obteniendo las primeras 3 filas, y con tail las últimas 3. De esta manera podemos ir viendo cómo es la estructura del data frame. Muchas veces tienen un montón de filas y bueno, con 3 nos alcanzaría, o con 5, para ver más o menos qué forma tiene. Para este caso, con dfinfo lo que obtenemos es este resumen donde nos dice, por ejemplo, cuáles son las columnas. Ya sabemos que la columna nombre es la primera columna porque está en la posición 0, edad es la segunda, sexo, peso, altura y colesterol. Y podemos ver un resumen de que, si bien acá nos dice que tiene 14 registros que están numerados desde el 0 hasta el 13, de esos 14, para nombre tiene 14 que son no nulos y el tipo de datos que almacena es object. Para edad nos dice que tenemos 14 no nulos, o sea, si tiene 14 y son 14 no nulos, todos tienen valores. Pero fijémonos qué pasa con el peso. En el caso del peso nos dice que tiene 13 no nulos, con lo cual si tiene 14 tenemos un nulo. Para la altura tiene 14 no nulos, pero para el colesterol también tiene un dato faltante. Esto es importante que nosotros lo vayamos analizando, porque luego vamos a tener que tomar decisiones sobre qué hacemos con esos datos faltantes. Con describe, para este caso, para este ejemplo, tenemos el conteo podríamos ir viendo a ver cuántos datos no nulos tenemos. Por ejemplo, aquí me dice que tenemos 14 registros, pero para el peso tenemos 13 y para el colesterol 13. Aquí podemos ir viendo los datos faltantes. En el caso del promedio podemos ver la edad promedio de esta muestra, la desviación estándar. El 25% de estas personas tienen 24 años, el 50% tienen 35 años, el 75% tienen 49 años y el valor máximo es de 68 años. Entonces así nosotros podríamos ir analizando si el promedio está muy alejado del 50%, de la edad del 50%, y podríamos ir haciendo ciertos análisis, como por ejemplo si nuestra muestra está sesgada o no. Estos valores deberían parecerse, por ejemplo, ¿no? Ya vamos a ver después una clase específica de la parte de estadística, pero lo mismo para, por ejemplo, la altura, o podríamos ir analizando los valores máximos, por ejemplo, para el caso del colesterol, y los valores mínimos. En este caso, con valueCounts podemos ir haciendo un análisis de valores únicos. Con df.rename podemos renombrar las columnas. En este caso,
se ha renombrado, por ejemplo, la columna que se llama nombre y la hemos llamado ahora como nombre y apellidos, y a altura, en vez de altura, le llamamos estatura. También es posible renombrar los índices, entonces estos índices fueron renombrados con, en vez de 0, 1 y 2, se les asignó, bueno, estos valores, 1000, 1001, 1002. ¿Cómo accedemos a los registros del data frame? Una forma es acceder mediante las posiciones. Con el método iloc lo que hacemos es podemos pasarle entre corchetes los números de las posiciones que queremos acceder. Por ejemplo, de este data frame queremos acceder al índice localizado en la fila 1 y columna 3. Entonces nos muestra el 65, ¿sí? Recordemos que si empieza desde 0, esta sería la segunda fila y la tercera columna. Vamos a ver en el data frame, índice 1, tercera columna, 0, 1, 2, 3. Siempre empiezan desde 0, ¿no? Entonces 0, 1, 2, 3. Esta es la columna 3 y la fila 1, 65. En este caso, toda la columna 0. Entonces estamos obteniendo, fijémonos acá que está obteniendo, como no le pusimos con este slice, todas las filas, y esta es la columna, la primera columna, ¿está bien? Que tiene los nombres y apellidos. En este caso, con dfloc le estamos diciendo que acceda a la segunda fila, pero a la columna colesterol. También le podríamos haber pasado una lista de columnas que queremos ver. Bien, en este caso me trae el 191, pero en este caso le estamos pasando que nos traiga, y en este caso con loc, algo que llama la atención es que el slice me devuelve datos inclusivos. O sea, si le ponemos acá en el slice que me obtenga hasta la fila 3, me va a obtener hasta la fila 3 inclusive, que es una característica especial de loc. Entonces me va a devolver la fila 0, 1, 2 y 3 y las columnas colesterol y peso. En este caso me trae solamente la serie colesterol y la podemos seleccionar con DF colesterol, o también podríamos haber hecho el otro formato que es DF. Cualquiera de las dos estaría bien, solo que por ahí esta es como que tiene más sentido, porque acordémonos que al final un data frame tiene por detrás un diccionario, entonces estaríamos como que accediendo a la clave de ese diccionario. Bueno, pero cada uno como le guste. Operaciones con las columnas de un data frame. Podemos añadir columnas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, podríamos hacer una concatenación, pero si no, asignamos directamente al data frame la nueva serie, ¿sí? Entonces, data frame, le ponemos un nombre, aunque no exista, la va a crear, y le asignamos una serie. Si nosotros le asignamos, porque podríamos haber creado esta columna a través de una lista o a través de una serie, con P de series. Si le hubiéramos puesto la lista debería tener todos el mismo tamaño que filas del data frame. Esa es la diferencia, que con una serie puede que la cantidad de elementos sea diferente y va a completar con valores nulos, y si es más larga la serie simplemente se va a recortar. Entonces aquí en este caso, como la cantidad de filas era menor, creó la columna diabetes, pero completó solamente las primeras 5 registros y para el resto los llenó con nulos. En este caso está multiplicando la altura, la columna altura, toda de un solo plumazo, que esto ya lo habíamos visto con NumPy. Está haciendo una operación vectorizada donde a todas las alturas las multiplicó por 100. También podemos filtrar los data frame. En este caso lo que hace es ver cuáles son los que cumplen con la condición de sexo masculino y me genera una serie con valores booleanos. Pero eso nos sirve también después para filtrar.
podemos aplicar funciones a las columnas utilizando el método apply. Entonces, en este caso, a la columna del DataFrame nombre se le está aplicando un strApper, donde se le va a asignar con mayúscula al nombre de todos los registros. En este caso, se va a aplicar una función lambda a la edad para saber si le asigna se crea una columna categoría que no existía, y bueno, se asigna si se le aplica a la columna edad, si es mayor a 18 se le va a asignar mayor, y si no, menor. Claro, todos los de la muestra son mayores, pero es para ver el ejemplo, está bien. En este caso la función apply tiene un poquito más de sentido, porque lo que hace es, bueno, si es que hay una ausencia de valor, pone sin dato, y si no, se va a fijar si el valor del colesterol es mayor a 240, va a marcar esa columna ese registro como alto, y si el valor de X es mayor a 200, lo pone como normal, pero si no, lo va a registrar como bajo. Ese es el resultado, agrega la columna de categoría de colesterol. En este caso, a este data frame le vamos a convertir la columna time. Lo que va a hacer es, primero que nada, generamos un nuevo data frame 1, pero si nosotros vemos los tipos de datos que tiene este data frame, me dice que tanto nombre como nacimiento son del tipo object. Muchas veces vamos a necesitar trabajar este tipo de datos entonces lo que vamos a hacer es, bueno, convertirlas to datetime. Entonces lo que hace es la convierte, y bueno, como veremos acá, luego cuando vemos de ese data frame los types, vemos que la columna de nacimiento ahora es del tipo datetime. Bien, esto un poco estuvimos viendo que podemos contar, sumar, hacer la suma acumulada, ver el valor mínimo, máximo, promedio, desviación estándar, o describir los valores del data frame. También es posible eliminar columnas del data frame usando los diferentes métodos. Con del vamos a borrar toda la columna modificando el data frame real. Pero en este caso con dfpop lo que hace es elimina la columna y devuelve la serie eliminada, la columna eliminada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se lo podemos asignar. Esto lo vamos a usar bastante más adelante. Estamos eliminando la columna edad. En este caso, con dfcopy estamos creando una copia del data frame en un data frame nuevo, data frame temporal, y a ese data frame le vamos a borrar la columna edad. Esto modifica el data frame, así que a tener cuidado, porque luego el data frame no tendría la columna edad. Este es el data frame que ya no tiene la edad. Aquí podemos añadir una columna concatenando un nuevo data frame. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Concat va a recibir el data frame, y acá podríamos poner una serie, pero ojo que nos conviene poner un data frame, porque si no vamos a ver, miren lo que ocurre. En este caso, bueno, creamos de vuelta el data frame y creamos una nueva fila, como con pd series. Entonces le pasamos ahí la serie nueva, que tiene las mismas columnas que el data frame, pero acá nos conviene convertir esa nueva fila con este método, con toFrame transpuesta, y luego concatenamos ese nuevo data frame. Si nosotros no la concatenamos así, si nosotros nos fijamos, la que agregó es esta de Carlos Rivas. Si no la concatenamos así y la ponemos sin convertirla a data frame, miren lo que va a ocurrir. Concatena, pero concatena la serie directamente, ¿sí? Entonces nosotros no era lo que necesitábamos, sino que lo que necesitábamos era convertirla a data frame para que la agregue como un registro. Entonces ahí agrega Carlos Rivas. Con drop lo que podemos hacer es eliminar filas o columnas de un data frame.
Entonces, bueno, es importante acordarse que drop devuelve una copia del data frame con los elementos modificados, eliminados, ¿sí? No modifica el data frame original a menos que se use el parámetro inPlaceTrue. Se puede poner los labels de las columnas que necesitamos almacenar, en qué axis, si queremos eliminar una columna o una fila, eso, axis 1 columnas, axis 0 filas. Y bueno, inPlace si queremos que lo borre directamente o no, y si queremos que elimine o no los errores. Entonces en este caso, por ejemplo, para eliminar la fila 0 ponemos df.drop 0, ¿sí? Para eliminar las filas desde la 1 hasta la 3 le podemos pasar una lista. En este caso vamos a borrar la columna sexo del axis 1, ¿sí? Y en este caso vamos a eliminar las columnas peso y alturas también de axis 1. Podríamos haber pasado una lista, a eso vamos. En este caso quiere eliminar la fila agregada de Carlos Rivas. Entonces luego que la elimina, que la vamos a eliminar poniendo inPlaceTrue para que se elimine verdaderamente, mostramos el tail y ya ese no debería estar. Entonces, bueno, ahí después ustedes se ponen a analizarlo. También podemos filtrar filas de un data frame poniendo condiciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podríamos poner en este caso tenemos dos condiciones. En este caso quiere filtrar los del data frame, fijémonos, es df y entre corchetes iría la condición, que en este caso es una condición doble, separados entre paréntesis, ¿sí? Entonces, de df todos los que sean hombres y que tengan el colesterol mayor a 260, así que solamente son dos. Estos dos hombres tienen colesterol alto. Podemos ordenar un data frame, en este caso se ha ordenado teniendo en cuenta el colesterol, entonces desde el colesterol más pequeño hasta el colesterol más alto. Se pueden eliminar filas con datos desconocidos, por ejemplo estos dos. Entonces, bueno, vamos a usar el método dropNA para eliminar esos dos datos. Igual ya vamos a ver una clase donde vamos a justamente hacer limpieza, pero no es este el caso. Estamos viendo por ahora cómo borrar columnas, filas con datos nulos. Y también podemos filtrar datos usando query o isIn. Entonces con query lo que podemos hacer es poner una condición. Vamos a filtrar todos los que cumplan con la condición de que el colesterol es mayor a 240. Nos muestra estos datos. También podríamos haber filtrado estos en los que el sexo es masculino y la edad mayor a 30. Mujer y edad mayor a 30. En este caso tenemos alturas mayor a 1,80 y peso igual a peso. En este caso está bueno porque es un truco para excluir los valores nulos. Y con isIn lo que nos fijamos es, nos vamos a filtrar los que pertenezcan a todos los data frame con ciertas edades, que estén en este grupo de edades. Entonces busca y solamente debería traer personas que tengan entre 20 y 46 años. En este caso, todos los nombres que estén en esta lista, me va a buscar a Rosa justamente y a Pedro. Y en este caso se fija los que son mujeres con edades entre 20 y 35. Bien. También es posible agrupar los data frames utilizando determinados agrupamientos, como por ejemplo acá las va a agrupar por sexo. Entonces agrupa y me dice que esos son los índices que cumplen con estas condiciones. Por ejemplo, los hombres están en la fila 0, 2, 5, ¿está bien? 6, 8, 9 y 11. Bueno, teníamos 8 hombres y 6 mujeres que son los que están en esos índices. En este caso agrupa
por sexo y edad. Por ejemplo, me dice que acá hay un hombre de 18 años y está en el índice 0, un hombre de 24 años está en el índice 2. En este caso va a agrupar con Group By y Get Group, está obteniendo, filtrando todos los que son de sexo mujer. Eran 6 registros nomás, así que son todos esos que están ahí. Y con Group By lo que podemos también es ir aplicando ciertas agregaciones. Entonces, bueno, como por ejemplo calcular la media, el promedio, hacer un conteo, ¿sí? Entonces podemos agrupar por sexo y a esas columnas calcularles la promedio. En este caso, bueno, va a ser múltiples agregaciones. Entonces pasamos la lista de agregaciones que quiere calcular, que es el mínimo, el máximo y el promedio, teniendo en cuenta que las agrupa por sexo y a esas columnas. Y en este caso quiere hacer agregaciones personalizadas por sexo. Entonces vamos a agrupar por sexo y bueno, a la edad le va a calcular el promedio y el mínimo. Al peso solamente quiere saber el máximo, de la altura la desviación estándar y de colesterol, bueno, contar cuántos no nulos hay. Entonces, bueno, ahí pueden después ustedes hacer el análisis. Y por ahora lo dejamos hasta aquí.